pusiste mi transgresión en lo profundo del mar, tiraste mi maldad, pusiste mi corazón cánticos de amor, a ti cantaré, mi rey. Cuán grande es tu amor, que olvidaste mi transgresión en lo profundo del mar, tiraste mi maldad, pusiste en mi corazón cánticos de amor, a ti cantaré, mi rey. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre, Jesús, abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abre el camino. Hola a todos, tengan todos una muy buena tarde de este día sábado 5, ¿verdad? De noviembre ya, se nos fue el año. Estamos en el episodio número 45. Dios ha sido muy bueno y nos ha permitido grabar 45 episodios. Si me permiten verificar cómo está saliendo el audio. Buena tarde de este día sábado. Sí, está saliendo bien. Como siempre les comento, este estaba particularmente pensado para hacer videos y después subirlos, pero la verdad es que hacer un en vivo es más fácil, aparte queda grabado inmediatamente aquí en la página, y también esto queda todo en la página de YouTube, en el canal de YouTube de Ministerio Lumbrera, donde también pueden ver ustedes los episodios, los 45 o 44 episodios anteriores que tenemos hasta el día de hoy, 45 con este. Como siempre les recuerdo, Lumbrera es un ministerio interdenominacional cuyos pilares son la evangelización y la edificación de los santos. Buscamos llevar la palabra de Dios a todo lugar y también buscamos poner al alcance de la iglesia teología de calidad, teología que pueda edificar y pueda crecer. Recuerden que siempre
Al final del día son ustedes los responsables de conocer y acercarse más al Señor. Siempre los temas que hemos tocado los podemos profundizar aún más, pero tratamos de mantenerlos a un nivel alto, ¿cierto? A un nivel de seminario, para que ustedes tengan acceso a dicha revelación, ¿no? A dicha teología. Bien, también tratamos de ser bíblicos, nuestra teología es bíblica, sistemática también es bíblica, y en aquellos temas que tengan más de una interpretación o más de una escuela teológica, las ponemos todas frente a ustedes para que finalmente ustedes elijan cuál es la correcta. Sí, tenemos, obviamente yo tengo mis propias inclinaciones, que también las hago saber, pero no dejo de enseñar también las otras propuestas que deben haber. En este episodio 45, y ya llevamos como 4 o 5 episodios hablando acerca de la revelación. La revelación general, comenzamos con la revelación general, ¿verdad? Que nos lleva a la teología natural y ya entramos directamente en la teología, perdón, en la revelación especial. Hablamos de la revelación especial específicamente, también detallamos distintos tipos o distintas facetas de la teología de la revelación especial, teología tengo la palabra pegada, de la revelación especial y ahora vamos a seguir profundizando un poco más acerca de ellas. Entendiendo que la revelación especial sí es la palabra en sí, la escritura, y Jesucristo, la persona y obra de Jesucristo, sus enseñanzas que están plasmadas en qué? En la escritura. Entonces la revelación especial por, eh, digámoslo, por eh, unanimidad, ¿verdad? En los eruditos bíblicos, los teólogos, es especialmente la escritura y Jesucristo, o Jesucristo y la escritura. Por sobre todo eso es la revelación especial que nos da, ¿verdad?, las pautas, los lineamientos y la información de la autorrevelación de Dios. También dijimos que la revelación general, ¿verdad?, por sí sola no nos va a llevar al Dios verdadero. Sí nos va a abrir la mente, sí nos va a hacer dar cuenta de algunos atributos del Dios verdadero y sí efectivamente podemos sacar conocimiento verdadero de Dios. Pero no obstante, por sí sola nos salva. Obviamente necesitamos la guía y el complemento de la revelación especial. Y hemos visto dentro de la revelación especial algunas facetas, como yo les decía, ¿verdad? Que vimos la revelación especial como tal, pero hoy vamos a ver la revelación especial no escrita. Siempre hemos estado utilizando el software bíblico Logos, que es una excelente herramienta, me disculpa, una excelente herramienta de estudio, y nuestro texto principal de estudio ha sido el sumario teológico Lexam. No obstante, siempre lo complementamos con algún comentario bíblico, teologías sistemáticas, diccionarios teológicos, para poder siempre profundizar y tener la claridad sobre estos temas. Hoy, como ustedes pueden ya ver en pantalla, vamos a ver 3 puntos hoy de la revelación especial. La no escrita, la tradición y los sueños. Que como les digo, son consideradas revelación especial, porque no son general, sino que es específico, dirigida al pueblo de Dios, pero por sobre todo eso está la escritura y la obra de Cristo, Jesucristo mismo, su persona, ya sin una relación directa con Jesucristo, sin acercamiento, sin estudio, escudriñación de la palabra, estas otras revelaciones no pueden ser tomadas por sobre aquella que es la escritura. Entonces vamos a la revelación especial no escrita. Leemos. En la revelación especial, Dios revela su plan para renovar el cosmos y la vida de los seres humanos tras la caída y sus repercusiones. Esta revelación especial viene tanto en forma escrita como no escrita, entendiéndose que la revelación especial escrita, ¿verdad? Vamos a subrayarla. La revelación especial escrita es nuestra autoridad. Es la palabra del Señor, es la que nos debe guiar y nos debe llenar de placer leerla. Nos debe, la palabra dice de ella misma que es autoridad, pero no solo eso, sino que es vida. Entonces tenemos que tenerla por sobre toda otra tipo de revelación. La revelación especial no escrita, creo que el tamaño está bien, ¿cierto? ¿Se ve bien? Sí.
La revelación especial no escrita, según las Sagradas Escrituras, se produce en aquí tenemos distintas cosas que ya vimos anteriormente, ¿ya? Tenemos la revelación especial no escrita, se produce en la tradición, que lo vamos a ver hoy, los sueños, que también lo vamos a ver hoy, la profecía, que va a ser un solo episodio, el próximo episodio va a ser solo de la profecía, teofanías y visiones. Todo esto ya lo definimos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, ya definimos lo que era una tradición, los sueños, profecía, teofanía y visiones. Así que si tiene duda de qué es lo que es, usted siempre puede ir hacia eh, el episodio 44, donde hicimos la definición de cada una de estas cosas, ¿ya? Muchos de estos se describen finalmente en forma escrita, aunque su aparición original se produce de una forma distinta a la escritura. ¿Ya? Por eso es importante saber de que todo, la tradición, los sueños, la profecía, todo tiene que ser pasado por la escritura. Estas apariciones originales tienen lugar en la subjetividad de una persona, sueños y visiones, o eventos experimentados, teofanías, en los pronunciamientos directos de Dios desde el cielo, en la proclamación oral inspirada, profecía, y en la reflexión de la Iglesia y la aplicación de la revelación anterior, la tradición. Ya esto lo vamos a ver, como les decía, un poco más adelante, en unos minutitos, para hacer bien una diferencia con respecto a la Iglesia romana, que ellos tienen la tradición muy, muy en alto, e incluso a veces yo considero que es por sobre la revelación escrita de la Escritura. También es útil resumir las formas de revelación bajo tres categorías: eventos, palabras y personas. ¿Ya? Los eventos son las obras de Dios en la creación, la providencia y la redención. La historia de la redención es el tema, perdón, ahí sí, es el tema, estamos aquí, es el tema de la revelación especial. ¿Ya? Vamos a leer de nuevo. Los eventos son las obras de Dios en la creación, la providencia y la redención. La historia de la redención es el tema de la revelación especial. En esa revelación, el pueblo de Dios discierne su mano, librando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, por ejemplo, estableciendo su reino en la tierra prometida y enviando a Jesús para redimir a su pueblo del pecado a través de su muerte y resurrección. ¿Ya? En la teofanía, Dios mismo aparece como un participante en este drama histórico. Finalmente, Dios inspiró a hombres escogidos para que describieran esta historia por escrito. Pero los eventos mismos preceden a las descripciones de los mismos. Es decir, de que antes de que se escribiera toda la Biblia, estos eventos ya habían ocurrido y la tradición oral estaba presente. Ya entonces, las historias se contaban de generación en generación, hasta que se pusieron por escrito. Y si recordamos también, la palabra dice que hubieron muchas cosas que Jesús hizo y dijo, que no están por escrito porque sería mucho. Pero confiamos en que lo que está hoy en la escritura es lo que Dios quiso que estuviera. Y eso para nosotros es suficiente. La segunda categoría, la categoría de palabras, incluye este proceso de escritura, pero también la predicación oral inspirada de los profetas como tal, como el Antiguo Testamento. Por eso vamos a hacer un episodio completo acerca de esta revelación especial, la profecía, para despejar cualquier duda al respecto. Seleccionados por Dios para proclamar sus promesas y juicios a las personas. Algunas veces la profecía comienza con sueños y visiones, aunque estas experiencias son en cierta medida independientes de la profecía. La tradición incluye tanto palabras como prácticas en las que la Iglesia interpreta y aplica la revelación. Y es importante que un sueño o una visión no siempre es una profecía. ¿Ya? Primera de Corintios 14 hoy nos enseña claramente que la profecía hoy tiene un carácter exhortativo, de guía, de advertencia, pero ya no predictiva.
¿ya? Y esto es una opinión personal y no quiero que nadie pueda sentirse ofendido por esto, pero ya esas cadenas de WhatsApp que llegan de hombres o mujeres, señor, ¿cierto? Hablando en lenguas y profetizando terremotos y hambrunas y sequías, ya está la palabra de Dios, la revelación máxima escrita y, valga la redundancia, revelada para nosotros. Sujetémonos a ella. ¿Ya? Continuamos. La categoría, la tercera de personas, es un recordatorio de que Dios mismo es personal y no impersonal. Tenemos un Dios personal, un Dios que busca tener una relación con nosotros, que nos ha entregado todo lo necesario para que tengamos nosotros una revelación con Él, una relación, perdón, con Él directa, personal, ¿ya? Y que su revelación a menudo está estrechamente relacionada con su presencia personal. Como se ha señalado anteriormente, este es el caso con la teofanía. Lo más significativo, sin embargo, es que Dios se revela a sí mismo en Jesús. Vamos a subrayar esto y lo vamos a poner en rojo. Dios se revela a sí mismo en Jesús, la palabra hecha carne. Como la palabra personal de Dios, verlo a Él es ver al Padre. Su mismo ser es la revelación suprema de Dios. Que me quiero hacer un pequeño stop, una detención. Qué maravilloso tuvo que haber sido caminar con Jesús, ¿verdad? Para Dios gracias, prontamente tenemos, a ver, lo que pasa es que gracias a Dios yo también soy parte de un ministerio que se llama MAC, Ministerios de Apologética Cristiana. Lo pueden buscar en Facebook como Ministerios de Apologética Cristiana, MAC, M-A-C. Y como ministerio estamos haciendo cursos constantemente de apologética para también equipar a la iglesia. También, dicho sea de paso, debo recomendar RTM Academy, Revolution Time Ministry, que también está en Facebook. Busquen RTM Academy, también tiene excelentes cursos de apologética. Y también recomiendo el Instituto Paulino del pastor José Carlos Alpizar, que también está en Facebook y lo pueden buscar como Instituto Paulino, o pueden buscar al pastor José Carlos Alpizar, también RTM Academy, o al hermano Joaquín Moya, que es el director. Y también Ministerios de Apologética Cristiana, MAC, donde también se estamos dictando cursos constantemente. Entonces, con ello tengo ahora una exposición. El Señor me bendijo con poder ser un expositor de ellos, y voy a hablar justamente de quién es Jesús. ¿Ya? Y me detuve ahora porque dice que Dios se revela a sí mismo en Jesús, la palabra hecha carne, ¿ya? Verlo a Él es ver al Padre. Jesús mismo es la revelación suprema de Dios. Entonces, qué maravilloso es conocer a Cristo, hermanos queridos. Nosotros tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para poder mostrar a Cristo a las personas, porque Él es quien murió por nosotros, es la revelación del Padre. ¿Cierto? Jesús mismo les recriminó a sus discípulos, por decirlo de una manera, que tanto tiempo que han estado conmigo y me dicen que les muestre el Padre, ¿verdad? Entonces, desarrollemos una relación con Jesús. Acerquémonos a este Jesús que hay eruditos que separan al Jesús histórico del Jesús de los evangelios, y el Jesús histórico es el mismo Jesús de los evangelios, es el mismo Hijo de Dios, es la misma palabra hecha carne. Es el mismo de los milagros, es el mismo que caminó, el que nació de María, el que creció como judío, yendo a las sinagogas. Es el mismo ser, nuestro Jesucristo, nuestro Señor, por sobre todo Señor y Salvador. Nadie tiene a Jesús por Salvador si primero no lo tiene como Señor. Continuamos entonces. En la historia de la Iglesia, las personas frecuentemente han afirmado haber recibido alguna revelación especial no escrita, especialmente a través de sueños, visiones y profecías. Como ya se ha dicho, Dios a veces se revela a sí mismo de alguna de estas maneras, pero en la teología de la Reforma, la palabra de Dios supremamente autorizada se encuentra únicamente en la Escritura, sola Escritura. Es una de las solas, ¿verdad?, de la Reforma, ¿cierto?, de nosotros como iglesia protestante. Sola Escritura. Entonces, por eso les digo, tengan cuidado con estos sueños y visiones y profecías de hoy en día que predicen cosas. Sola Escritura. De modo
que las afirmaciones de haber recibido una revelación especial no escrita no deben aceptarse inmediatamente como la palabra suprema de Dios. Antes bien, deben ser probados por esa palabra. Vamos a poner esto en rojo y se los voy a poner en grande para que lo leamos y podamos sacarle alguna foto, lo que quieran. De modo que las afirmaciones de haber recibido una revelación especial, no escrita, sueño, profecía, visiones, no deben aceptarse inmediatamente como la palabra suprema de Dios. Antes bien, deben ser probados por esa palabra, es decir, deben ser probadas por la Biblia. Toda visión, toda profecía, todo sueño que alguien dice que recibió, incluso si usted mismo recibe, pásela por el filtro de las escrituras. Pásela por el filtro de las escrituras. No permita ser engañado. Recuerden que la palabra nos manda a qué? A probar los espíritus. Entonces, tenemos la escritura por sobre cualquier otro tipo de revelación, tenemos la escritura. Y a ella se sujeta cualquier otro tipo de revelación. ¿Ya? Entonces, esto es como la generalidad de la revelación especial no escrita. Ahora vamos a, bueno, nosotros podemos ver algunos versículos claves de este tipo de revelación. Tenemos Éxodo 7:5, tenemos Éxodo 14:18, que es cómo conocemos a Dios a través de sus poderosos actos de redención. Se recuerda que vimos que eso era una de las partes de los actos de Dios de esta revelación no escrita. Tenemos el Salmo 135, el Salmo 136, Juan 2:11. Leamos Juan 2:11. Todos los versículos yo lo ocupo desde la Biblia de las Américas, ¿ya? Y no revisamos cada uno de los versículos porque se extendería demasiado este tema y pasaríamos del tiempo que yo siempre trato de mantenerlo en una hora máximo, a veces un poquito más, un poquito menos, para no ser tan pesado de estudiar esto. Juan 2:11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ya? Son signos de Jesús, milagros como revelación. Tenemos Hechos 15:12, Éxodo 20:19 a modo de profecía, Deuteronomio 18:19, Jeremías 1 del 4 al 12, Éxodo 16 del 6 al 10 a modo de teofanías, Juan 14:9, siendo Jesús como teofanía. Este es el versículo que yo les había mencionado. Dice, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Qué tremendo, Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es nuestro Señor, el centro de nuestra teología, de nuestras predicaciones, de nuestro estudio. Hechos 2:17 habla de sueños y visiones, ¿verdad? Ahí Pedro eh, de cierta manera trae la profecía de Joel hacia estos tiempos, ¿verdad? Eso lo podemos leer. Dice, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, ¿ya? Y segunda de Tesalonicenses 2:15, donde nos habla de la tradición. Y aquí quiero que vean esto. Dice, así que hermanos, segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. A esta tradición sí podemos apelar con seguridad. Ya aquí lo vamos a explicar. Tenemos también alguna teología recomendada, como la teología básica de Wright y una perspectiva pentecostal de Horton. Y denme solo un segundo. Teología sistemática de Erickson, teología sistemática de Paswell, son textos que yo recomiendo para el estudio de las escrituras y también tocan este tema de la revelación no escrita. Bien, ahora vamos a la revelación especial de la tradición y tradición. Es lo que yo le explicaba que es uno de los puntos que vamos a ver hoy.
como revelación especial no escrita. Ya, la tradición. Un segundo, mis queridos hermanos. Ya, que viene mi sobrino a buscar a mi hijo a jugar. Así que todo bien. Bien, entonces, una de las revelación, de los tipos de revelación especial, que como vimos que estaban los sueños, las visiones, las teofanías, ya vimos que esos son tipos de revelación especial no escrita. Ya, hoy tenemos también la tradición. Una vez que avancemos, se van a dar cuenta que esto no tiene nada que ver. Y aquí voy a ponerme de frente para que no piensen que me escondo, con la tradición como la tiene la Iglesia romana, católica romana. Nosotros no ponemos la tradición por sobre las escrituras, ¿ya? Sino que por el contrario, la escritura es la que guía la tradición. La tradición está sujeta a las escrituras. Por tradición entendemos la forma en que la iglesia ha venido interpretando la escritura, la ha venido entendiendo, ¿ya? No porque, discúlpenme un poco, no es que eh, nosotros confiemos en la palabra del hombre, mucho menos en la infalibilidad papal, ¿verdad? Sino que, porque también nosotros vemos que a lo largo de la historia, tanto los padres de la iglesia se han equivocado en la interpretación del acercamiento de la escritura, y así con muchas personas estudiosas y eruditas que finalmente terminan siendo tachadas de herejes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se aproximan a las escrituras de una manera equivocada. No obstante, si nosotros podemos tomar la historia de la iglesia por completo para tener límites y tener una aproximación sana a las escrituras. Y ahora vamos a profundizar un poco más en este tema de la revelación especial y tradición. Tenemos entonces revelación especial y tradición. La tradición es el cuerpo de palabras y prácticas mediante el cual la verdad revelada de Dios es recibida, interpretada y aplicada por la Iglesia. Ya, aquí tenemos una muy buena definición de lo que se trata esto. Tradición es la traducción habitual de una palabra griega del Nuevo Testamento que significa transmitir. Así que la tradición consiste en palabras y prácticas transmitidas de una generación a la siguiente, ¿ya? Es la manera en que nosotros transmitimos lo que el Señor nos ha revelado. Es muy importante que entendamos que las doctrinas que tenemos como cristianos no cayeron del cielo. ¿Ya? Las doctrinas no fueron reveladas como tal por el Señor explícitamente en las Escrituras. Las doctrinas, por decirlo de una manera, son los límites de la cancha en donde el cristianismo ortodoxo se mueve. Algunas están más tiradas para la derecha, otras para la izquierda, en el sentido de la cancha, metafórico, no político. Algunas juegan más por el medio, porque las doctrinas han sido creadas y entendidas a través del estudio de las escrituras, de la escudriñación, de la conversación, de los concilios y un montón de historia detrás de cada doctrina. Ya es como la iglesia ha interpretado las escrituras, la ha entendido y ha buscado sistematizar este conocimiento para entregárnoslo a nosotros. Recuerden que, por ejemplo, la cristología se adoraba a Cristo, se adoraba a Jesús como Dios, antes que se sistematizara y se hiciera una doctrina de que Jesús es Dios. Y entonces, la doctrina, digamos, que son las consecuencias del entendimiento y de las prácticas que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia. Por eso es importante que la tradición bien entendida es una guía, es una herramienta para que hoy nosotros podamos entender la tradición. No es al revés, ¿ya?
Seguimos acá. Vamos nuevamente con nuestro texto. En las escrituras, el término tradición se usa a veces de manera negativa y otras de manera positiva. En su sentido negativo, y aquí está subrayado, vamos a ponerlo en grande esto, para que ustedes puedan sacarle alguna foto, alguna captura de pantalla o puedan simplemente leerlo bien cuando vuelvan a ver esto. En su sentido negativo, se refiere a las prácticas e ideas recibidas de las autoridades humanas que contradicen la revelación de Dios. Esta es la tradición a la cual yo no apelo y no podemos apelar como revelación. En su sentido negativo, vamos a leer de nuevo, se refiere a las prácticas e ideas recibidas de las autoridades humanas que contradicen la revelación de Dios. Aceptar tal tradición constituye una rebelión contra el Señor, ¿ya? En tales tradiciones, a ver, vamos a cambiar aquí para que después podamos leer la palabra. Aceptar tal tradición, la negativa, constituye una rebelión contra el Señor. En tales tradiciones, las personas sustituyen la palabra de Dios por meras ideas humanas. Leamos Mateo 15 del 2 al 6, que es un ejemplo de esto. Le preguntan a Jesús, ¿quiénes? Los fariseos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y a quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o madre, ¿es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado? ¿No necesitará más honrar a su padre o a su madre? Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Ahí Jesucristo nos muestra el lado negativo de la tradición, que es el lado que hoy tiene la Iglesia romana, ya que ponen la tradición, ponen la palabra del humano por sobre la revelación, o ya para que no ser tan radical con ellos, sino que ponen la tradición al mismo nivel que las escrituras, y eso no puede ser. En su sentido positivo, y esto también nuevamente lo vamos a ver en grande, en su sentido positivo, la tradición puede referirse a la enseñanza de Dios mismo, transmitida a través de su palabra escrita, los verdaderos profetas Jesús y los apóstoles. ¿Ya? En su sentido positivo, la tradición puede referirse a la enseñanza de Dios mismo, transmitida a través de su palabra escrita, los verdaderos profetas Jesús y los apóstoles. Vamos, por ejemplo, a leer 1 Corintios 11:2. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Entonces aquí vemos el lado positivo de la tradición, ya que es interpretar, acercarnos a la revelación, tal como lo hicieron los apóstoles, tal como fue enseñada por los apóstoles y ellos a los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia a los obispos, y así hasta el día de hoy. No poner la palabra del hombre por sobre lo que Dios ha entregado. El concepto de tradición se ha vuelto un tema controvertido en la iglesia cristiana. Algunos creyentes muestran recelos ante cualquier apelación a la tradición, creyendo que la estima por la tradición inevitablemente suplanta la autoridad de las escrituras. Otros exigen una lealtad estricta a una tradición determinada como definición de la ortodoxia y no sienten ninguna simpatía por aquellos que disienten. Esto yo lo subrayé porque esto suena mucho a lo que yo estoy diciendo de la tradición negativa. ¿Ya? No podemos tener una lealtad estricta a un tipo de tradición determinada, ¿ya? Y mucho menos podemos separar a otras personas que no piensan como nosotros. Tenemos que mantenerlos bíblicos. Ninguna de estas posturas extremas tiene justificación bíblica, ¿ya? Algún tipo de tradición resulta inevitable,
ya que debemos aplicar la Biblia en cada generación a preguntas actuales y a las necesidades actuales de la Iglesia. Pero al llevar a cabo esta importante tarea, los creyentes deben tener cuidado con su tendencia humana caída y no dejar que sus propias aplicaciones de la Escritura suplanten la enseñanza de la Escritura misma. ¿Ya? Aquí vamos a poner eso así y vamos a ponerlo en grande. Bien, vamos a leer de nuevo. Los creyentes deben tener cuidado con su tendencia humana caída y no dejar que sus propias aplicaciones de la Escritura suplanten la enseñanza de la Escritura misma. Bien, por eso no podemos poner nunca la tradición por sobre la Escritura. Tienen la obligación no solo de apreciar, sino también de examinar críticamente las tradiciones presentes y rechazarlas en la medida en que contradigan la enseñanza bíblica. Es a través de esta práctica de apropiación crítica constructiva que la Iglesia podrá transmitir una tradición purificada a la próxima generación. Vimos ya Mateo 15, el 2 al 6 como una referencia negativa a la tradición. Podemos leer Marcos 7 del 3 al 13, Gálatas 1:14, Colosenses 2:8 y Primera de Corintios 11:2, que también lo leímos, como una referencia positiva a la tradición. Y tenemos Segunda de Tesalonicenses 3:6, Segunda de Tesalonicenses 2:15, como Pablo y otros líderes de la iglesia crearon y pasaron tradiciones. Leamos Segunda de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Entonces, como les decía, si bien la doctrina no cayó del cielo así como doctrina, sino que se tuvo que sistematizar una vez ya la iglesia había salido, había nacido. Esta fue enseñada tanto por los apóstoles como por toda la iglesia hasta el día de hoy. Hoy nosotros tenemos la facilidad, por ejemplo, de hablar de la Trinidad, de Cristología, de la doctrina de la salvación y de muchas otras, porque tenemos 2000 años de historia. Tenemos 2000 años de hermanos que han dedicado su vida al estudio de las Escrituras. Tenemos 2000 años de bagaje, de equipaje en nuestros hombros. Y tenemos estas doctrinas que hoy están seguras y están bien entendidas, pero requirieron de esto. Entonces, esa tradición es la que tenemos que tomar nosotros. No poner una tradición X, la palabra de un hombre X, por sobre la escritura. Si lo que dice esta tradición contradice la enseñanza de las escrituras, la desechamos inmediatamente. Pero si esta tradición es concordante con con el cristianismo ortodoxo, ¿verdad? Con el cristianismo que hemos recibido y que ha sido transmitido desde Jesús mismo hasta los apóstoles, podemos tener confianza en ella. Continuamos entonces. Tenemos también alguna lectura recomendada y como último tema del día de hoy vamos a hablar de la tradición especial a través de sueños. Como hemos venido diciendo, es una de las formas de tradición especial no escrita. Por sobre todo la tradición especial nuevamente Jesucristo y su palabra, la Biblia. ¿Ya? Los sueños son uno de los muchos medios de la revelación especial. Dios usó sueños en las épocas del Antiguo y Nuevo Testamento para revelar su verdad a sus profetas y a otros. Bien, en el mundo antiguo, los sueños eran vistos frecuentemente como un medio por el cual los dioses se comunicaban con los humanos. También se concebían como predicciones del futuro. Por ejemplo, tanto los griegos del periodo helenístico como los antiguos egipcios tenían una literatura muy desarrollada que exponía el significado divino y el poder predictivo de los sueños.
Aunque no parece que el antiguo Israel sostuviera que todos los sueños eran necesariamente revelaciones en sí mismos, la Biblia, no obstante, enseña que los sueños son un medio que Dios puede usar para comunicar una revelación especial. Bien, creo que estuvo bastante claro ese párrafo. Este potencial revelador de los sueños es evidente en varios pasajes a lo largo de los primeros libros de la Biblia. En Génesis 20, Abimelech es informado por medio de Dios en un sueño de que Sara es la esposa de Abraham y que está en peligro mortal porque la ha llevado a su casa. Ya este se puede resumir en Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Bien, este fue un sueño no a un judío, no a un israelita. Más adelante, José recibe un sueño en que las gavillas de trigo que sostienen sus hermanos se inclinan ante su gavilla. Asimismo, tiene un sueño en el que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan ante él. Posteriormente se revela que estos sueños son alegorías del futuro dominio de José sobre su familia en Egipto. En el Nuevo Testamento encontramos acontecimientos similares. Por ejemplo, en los relatos de la infancia de Mateo, ¿cierto? Del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, no la infancia de Mateo, José es advertido por un ángel en sueños de que no debe divorciarse de María porque ella está embarazada del Espíritu Santo. Y esto ya es Nuevo Testamento. Veamos Mateos 1, 20, 21. Pero mientras pensaba en esto, en que en divorciarse de María, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos ahí cómo José es informado acerca de esto. En otra ocasión, se le dice que huya de Belén para evitar a los soldados de Herodes. En los últimos libros del Antiguo Testamento, los sueños frecuentemente se convierten en sinónimo de profecía. Deuteronomio 13 habla de aquellos que tienen sueños como potencialmente profetas verdaderos o falsos. En Daniel 7 también habla del profeta del mismo nombre que sueña con la venida del reino de Dios. Leamos Daniel 7:1. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Eh, pum. En Joel 2 describe los últimos tiempos, cuando el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Recuerden que el efecto de este derramamiento será que los jóvenes de Israel profetizarán y sus ancianos tendrán sueños. Esta es la profecía original, Joel 2:28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. En Hechos 2, esta misma profecía es explicada por Pedro en su sermón del primer Pentecostés y aplicada a la recepción pública del Espíritu Santo por parte de la Asamblea Apostólica. Bien, aquí tenemos algunos versículos claves. Génesis 23, aquí vimos Hechos 2:17, justamente donde Pedro lleva la profecía de Joel hasta sus tiempos. Algunos versículos adicionales, ¿verdad? Estos son versículos claves que hablan con respecto al tema de sueños. La teología básica de Riley también tiene una porción donde explica el tema de los sueños. Y luego, no hoy, viene la revelación especial a través de la profecía, que eso lo vamos a ver en el siguiente episodio de esta excursión por la teología sistemática. Entonces, mis hermanos, podemos ver que la revelación especial
por sobre cualquier otra es la Escritura y Jesucristo. No obstante, también tenemos otros medios, otras vías, otras maneras en que Dios ha entregado esta revelación especial, que fueron visiones, teofanías, sueños y profecías. ¿Ya? Pero teniendo ya la palabra revelada por completo, todo el resto de cosas que recibamos deben sujetarse a la palabra del Señor. ¿Ya? Quiero ver si me dan un minuto para buscar aquí. Sí, menos de un minuto me voy a demorar en esto. Acá, espérense. Y quiero que ustedes puedan ver. Aquí está. Aquí está, a ver. Aquí está, miren. Vamos a aquí. Primera de Corintios 14, versículo ya 2. Vamos a leer el 2 y el 3. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. De nuevo, edificación, exhortación y consolación. Vamos a tener esto en mente para el próximo episodio. Esa es la profecía que hay hoy en día en la iglesia. Edificación, exhortación y consolación. Más abajo, en el mismo capítulo, nuevamente Pablo habla de edificación. Entonces ya hoy esa profecía de que vendrán hambrunas y vendrá un terremoto y profetizo al fin y bla, bla, hermanos, yo personalmente no la considero, ya, porque la palabra me dice otra cosa. La palabra tiene una revelación completa ya para muchos eventos que vienen. Entonces no necesitamos sobreprofetizar a esto. Bien, entonces revelación especial no escrita, sabemos teofanía, visiones, sueños y profecía. Hoy vimos la tradición, que también es una parte de la revelación no escrita. Vimos tradición, sueños y la no escrita en general. Bien, en el próximo episodio vamos a ver la profecía en sí, solo un episodio de profecía para que no tengamos temor de todas estas cadenas de WhatsApp que llegan y nada por el estilo. Bien, entendiendo que la revelación especial del Señor es su palabra y Jesucristo por sobre cualquier otra cosa. Entonces, hermanos queridos, este ha sido el episodio 45. Gloria a Dios, ¿verdad? 45 de esta excursión por la teología sistemática. Hemos visto mucho y queda mucho todavía por ver. Estos videos quedan guardados aquí en Facebook y también en el canal de YouTube de Ministerio Lumbrera. Voy a volver a subir el programa que hice sobre la secta Dios Madre, porque yo no sé si busqué mal, pero parece que desapareció de los videos que he subido. En YouTube todavía está. No sé, Facebook no me avisó nada de que infringía alguna norma ni nada, pero no lo puedo encontrar. Y así que lo voy a volver a subir con un link para YouTube para que lo puedan ver si es que alguno por ahí se cruza con alguno de estos eh, incircuncisos sectarios que andan ahí pululando por Chile. Bien, entonces hermanos, esto ha sido el episodio 45, la revelación especial no escrita, la tradición y los sueños. El próximo episodio hablaremos de la profecía como revelación especial no escrita. Así es que tengan un excelente día sábado y que Dios los bendiga de sobremanera. Que la paz de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes.